La historia comienza en 1905, cuando Hans Wilsdorf, un joven alemán de 24 años, fundó en Londres una compañía de distribución de relojes con su cuñado Alfred Davis. La empresa se llamaba Wilsdorf y Davis. En esa época, la mayoría de relojes eran de bolsillo. Los relojes de pulsera eran considerados femeninos y poco precisos. Wilsdorf tenía la visión de cambiar eso. Quería fabricar relojes de pulsera elegantes pero extraordinariamente precisos. En 1908, registró la marca Rolex. Era corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma. Cabía perfectamente en la esfera del reloj. Sonaba como el ruido de un mecanismo de cuerda. Innovaciones tempranas 1910 a 1930. En 1910, Rolex consiguió el primer certificado suizo de cronómetro otorgado a un reloj de pulsera, marcando un antes y un después en la relojería. En 1914, el Observatorio de Kew en Inglaterra otorgó a un Rolex la certificación de clase A, una distinción hasta entonces reservada a cronómetros marinos de máxima precisión. Durante la Primera Guerra Mundial, los relojes de pulsera comenzaron a popularizarse entre los soldados, lo que favoreció la visión de Wilsdorf. En 1919, la empresa se trasladó a Ginebra, Suiza, la cuna de la alta relojería, donde se consolidó como Montres Rolex S.A. En 1926, Rolex lanzó la Oyster, el primer reloj de pulsera hermético y resistente al agua. Su caja atornillada protegía el movimiento del polvo y la humedad. Para demostrarlo, en 1927 Rolex patrocinó a la nadadora Mercedes Gleice, que cruzó el Canal de la Mancha llevando una Oyster en la muñeca. El reloj resistió perfectamente, y Rolex convirtió ese hito en un golpe maestro de marketing. En 1931, Rolex patentó el perpetual rotor, el primer mecanismo de cuerda automática por rotor de 360 grados. Este invento sigue siendo la base de los relojes automáticos modernos. En las décadas siguientes, Rolex comenzó a asociar sus relojes con exploradores, aventureros y pioneros. En 1933, un equipo británico llevó Rolex Oyster en la primera expedición aérea al Everest. En 1935, el piloto británico Sir Malcolm Campbell, el rey de la velocidad, rompió récords mundiales llevando un Rolex. Esta fue la época dorada donde Rolex lanzó varios de sus modelos más legendarios, diseñados para usos profesionales. En 1953 Rolex Submarine, el primer reloj de buceo resistente hasta 100 metros. Se convirtió en el estándar de relojes de buceo y un ícono cultural apareció en varias películas de James Bond. En 1953 Rolex Explorer. Creado en honor a la expedición que conquistó el Everest, Hillary y Norgay llevaban Rolex. En 1954 Rolex GMT Master. Diseñado en colaboración con Pan American Airways para que los pilotos pudieran leer 2 zonas horarias a la vez. En 1956 Rolex Day-Date. El primer reloj que mostraba la fecha y el día completo de la semana en una ventana en la esfera. Fue apodado el reloj de los presidentes porque lo usaron líderes como Eisenhower, Johnson y Reagan. En 1960 Rolex Depth Especial, un prototipo que acompañó a la expedición de Jack Picard y Don Walsh al punto más profundo del océano Fosa de las Marianas, casi 11.000 metros. El reloj salió ileso. En 1963 nació el Rolex Cosmograph Daytona, creado para pilotos de carreras. Al principio no fue un éxito, pero más tarde, gracias a Paul Newman, se convirtió en uno de los relojes más codiciados del mundo. A pesar de la crisis del cuarzo cuando relojes japoneses baratos invadieron el mercado en los 70, Rolex resistió gracias a su prestigio, sus diseños atemporales y su orientación hacia el lujo. Durante estas décadas, Rolex se consolidó como símbolo de estatus, éxito y poder. Fue muy usado por empresarios, políticos, artistas y deportistas. Rolex sigue siendo pionero en materiales y tecnología. Desarrolla su propio acero inoxidable especial Oyster Steel. Cerámica Cerachrom. Espirales para Chrom y movimientos con certificaciones propias más exigentes que las suizas. Mantiene un marketing impecable. Sus relojes siguen asociados a exploraciones extremas, deportes de élite, tenis, golf, vela, automovilismo y embajadores de prestigio. Hoy, Rolex produce alrededor de 1 millón de relojes al año, pero la demanda supera ampliamente la oferta. Eso hace que los precios de segunda mano en el mercado gris sean altísimos. Modelos como el Submarine, Daytona, GMT Master 2, Explorer y Datejust son considerados clásicos universales. Innovación técnica constante, hermeticidad, cuerda automática, certificaciones de precisión.
Marketing visionario, asociación con hazañas humanas y personajes influyentes. Exclusividad, producción controlada, lista de espera, prestigio social. Diseño atemporal, muchos modelos apenas han cambiado en 70 años. Fiabilidad y durabilidad, Rolex se presenta como un instrumento profesional además de joya. Rolex pasó de ser un pequeño taller visionario a convertirse en el símbolo global de la relojería de lujo y del éxito personal. Más que relojes, vende una historia, un estatus y un legado. En 1905, Hans Wilsdorf funda Wilsdorf y Davis en Londres. En 1908, registra la marca Rolex. En 1910, primer reloj de pulsera en recibir un certificado oficial de precisión en Suiza. En 1914, el Observatorio de Kew, en Inglaterra, otorga a un Rolex un certificado de precisión de clase A. En 1919, Rolex se muda a Ginebra, un paso clave para convertirse en sinónimo de alta relojería. Estamos en plena transición de los relojes de bolsillo a los de pulsera, algo que la Guerra Mundial aceleró. Rolex se adelantó a todos. En 1920 a 1930, nace la Oyster. En 1926, Rolex lanza la Oyster, el primer reloj hermético al polvo y al agua. En 1927, Mercedes Gleice cruza el Canal de la Mancha con un Rolex Oyster en la muñeca, tuvo la publicidad mundial. Wilsdorf entendió que no bastaba con la innovación técnica, había que contar una historia alrededor de ella. El marketing de Rolex empezó a ser tan revolucionario como sus relojes. En 1930 a 1950, el Perpetual y la expansión. En 1931, se presenta el Perpetual Rotor, la base del reloj automático moderno. Década del 30 al 40, Rolex acompaña a exploradores, pilotos y deportistas en sus desafíos. Muchos soldados británicos y pilotos de la RAF usaban Rolex, a veces incluso cambiaban sus relojes estándar por Rolex de manera personal. Rolex se vuelve sinónimo de resistencia y precisión en condiciones extremas. 1950 al 1960. La era dorada de los modelos profesionales. Aquí nacen los relojes que aún hoy son los más buscados. En 1953, Submarine, primer reloj de buceo resistente a 100 metros. En 1953, Explorer, inspirado en la conquista del Everest. En 1954, GMT Master, creado para Pan Am y sus pilotos de vuelos transcontinentales. En 1956, Day-Date, muestra día y fecha. Pronto se convierte en el presidencial. En 1960, Dep Sea Especial. Viaja al fondo de la fosa de las Marianas con el Trieste. En plena Guerra Fría, Rolex vincula sus relojes con la exploración, el deporte extremo y el liderazgo político. 1960 a 1980. Iconos culturales y resistencia al cuarzo. En 1963, Daytona, el cronógrafo de carreras por excelencia. No fue un éxito inmediato, pero con Paul Newman se convirtió en un mito. En los 70, crisis del cuarzo, la relojería suiza tambaleaba ante los relojes japoneses baratos y precisos. Rolex resistió sin abandonar el reloj mecánico, reposicionándose como símbolo de lujo y éxito. Aquí Rolex pasa de ser un reloj profesional a un ícono de estatus. El que lleva Rolex no solo necesita un instrumento, demuestra haber llegado a la cima. Rolex se convierte en un símbolo universal. Empresarios, actores, músicos, deportistas, todos quieren un Rolex. Modelos como el Submarine y el Datejust se ven en Hollywood, Wall Street y en la muñeca de líderes mundiales. La marca refuerza su identidad con fundaciones y filantropía, como los premios Rolex a la iniciativa. Rolex se transforma en un lenguaje cultural global. Ya no necesitas decir nada. Tu muñeca habla por ti. En 2000, innovación, control absoluto. Introducción de materiales propios. Oyster Steel, Roulse, Rolesium, Ceratron. Movimientos con mejoras en precisión y resistencia, espiral para Trom. Chronergy. Superlative Chronometer. Más estricta que la suiza. Rolex mantiene su producción limitada a 1 millón de piezas. Año, escasez artificial, listas de espera y precios disparados en el mercado gris. Modelos modernos, GMT Master 2 Pepsi, Submarine, Daytona Cerámica, tienen lista de espera de años. Un Submarine de los años 60 y uno actual son casi idénticos. Alta demanda, oferta limitada, valor asegurado. Un Rolex se puede usar en buceo, en carreras o en la oficina. Asociaciones con conquistas humanas y figuras icónicas.
Neutralidad de imagen. No es ostentoso como otras marcas. Transmite poder silencioso. Rolex no es solo un reloj. Es un símbolo universal de éxito. Aparece en películas James Bond, American Psycho, Wall Street. Es mencionado en miles de canciones de rap y pop. Es un lenguaje silencioso. Usarlo comunica logros, poder y prestigio, incluso entre desconocidos.